Hablaremos hoy de Teófila y Felicidad Fernig, dos hermanas de apellido Fernig, una llamada Teófila y la otra Felicidad. Ubiquémonos allá por 1792, en tiempos de la Revolución Francesa. Francia estaba en guerra con algunos países monárquicos. Los reyes de Prusia, por ejemplo, y los Habsburgos, no soportaban que los preceptos revolucionarios llegaran a sus países. Entonces no solamente cuidaban sus fronteras, sino que además trataban de invadir Francia. Como ha sucedido en muchos conflictos históricos aún en nuestro país, los enemigos internos de los gobernantes franceses se aliaron a las monarquías extranjeras. En julio del 92 tuvo lugar en la Asamblea una proclama que se llamó Patria en Peligro. El ejército prusiano del duque de Brunswick, que era el mejor armado y más disciplinado de Europa, había cruzado la frontera apoyado por un ejército de emigrados que dirigía el príncipe de Condé. En Francia se llamó a una leva para defender a la revolución y la cantidad de voluntarios fue muy notable. Dicen que en los primeros días de agosto de 1792 quedó sellada la suerte de Luis XVI y de María Antonieta, que sin tener todavía condena habían pactado con los enemigos externos de Francia. Parece que María Antonieta había pedido a los reyes de otros países una declaración amenazadora y la redactó un emigrado. El manifiesto amenazaba de muerte a los guardias nacionales y a los vacilantes que se atreviesen a defenderse contra el invasor. Aquel manifiesto exasperó al pueblo. Se multiplicaron los alistamientos para el ejército de defensa que se hacían en las plazas. Se organizaron nuevos batallones de voluntarios y muy pronto la Guardia Nacional quedó bien constituida. En aquellos días hubo, dentro de aquel fenómeno, algunos acontecimientos particulares que vale la pena contar. Es decir, todo esto era para empezar. Ahora viene lo que queríamos contar. Aparecieron algunas mujeres que se alistaron junto con los soldados. Dos de estas heroínas se llamaban Felicidad Fernig, que tenía 22 años, y Teófila, su hermanita, que tenía 17. Eran extraordinariamente hermosas, pero parece que las dos preferían distracciones viriles antes que los juegos del amor, que desde luego no desdeñaban. Cuenta Roland Joannard, que escribió el libro Las mujeres soldados durante la Revolución, que Felicidad sabía disparar con el arco y Teófila era aficionada a las espadas, a los sables y a los trabucos naranjeros. Los domingos las hermanas iban con unos muchachos labriegos al campo y organizaban batallas en los prados que rodeaban Mortagne, su pueblo. Los habitantes del lugar se burlaban de ellas y decían que aquellas niñas terminarían en la Guardia Nacional. Y esto fue cierto, ya vamos a ver de qué modo. En agosto de 1792, el general Biron estaba en dificultades frente a los austríacos en la localidad de Mons. Corrió el rumor de que el ejército francés iba a la derrota. Como eran muy patriotas, Felicidad y Teófila decidieron hacerse militares. Tomaron vestimenta de hombre y sin decir nada a su papá, partieron hacia donde estaban las filas francesas. En aquel primer intento no le fue bien. Vino a suceder un episodio en la ciudad de Valenciennes. Parece que como no sabían bien dónde estaba el campo de entrenamiento o el campo de alistamiento, entraron en una taberna para preguntar. En un boliche, ¿no? Un dragón de la Guardia Nacional que estaba bebiendo las invitó a brindar. Estaban vestidas de hombre las menas. No sabía que eran mujeres, el tipo, ¿no? Las invitó a brindar. Las dos jóvenes aceptaron y, llegado el caso, una ofreció pagar una ronda para quedar bien. Dice, a ver, esta cóbremela a mí. Y en el momento de pagar, Felicidad quiso tomar el dinero que tenía escondido en un bolsillo que había cosido en su camisa y sin quererlo desabrochó su túnica interior. Dice el cronista, entonces un pecho que había estado comprimido
salió en dirección al dragón, que primero quedó asombrado y luego empezó a gritar que había una mujer allí. Los soldados rodearon a Felicidad. Teófila, entonces, para defenderla, reveló su identidad sexual y ofreció sus encantos para que no fuera solo su hermana la receptora de los embates de aquellos soldados. ¿Para defenderla era? Sí. Bueno, después de algunos malos tratos, se acusó a Teófila y a Felicidad de espiar para los austríacos y la llevaron en cana. A los pocos días la soltaron y volvieron a su hogar, derrotadas, por cierto. Pero tuvieron revancha. En su pueblo se enteraron de que el señor Fernig sería, ¿no?, el padre de ella, su propio padre estaba organizando un ejército de voluntarios y tuvieron la idea de combatir clandestinamente junto a su padre. Lamartine cuenta lo que sucedió. Parece que decidieron unirse sin que lo supiera el señor Fernig a los labradores que él había convertido en soldados. Y se proponían ellas luchar en ese grupo, proteger a su padre e interponerse entre la muerte y el veterano si es que los enemigos los amenazaban o lo amenazaban a él mucho, ¿no? Solo revelaron la decisión a los habitantes del pueblo cuya complicidad les era necesaria para que los dejaran esconderse del padre. Bueno, otra vez se vistieron de soldados y, siguiendo durante varias noches la reducida columna encabezada por el señor de Fernig, dispararon contra unos austríacos vagabundos que encontraron por ahí y se acostumbraron a andar y a ver morir. Con su ejemplo, cuenta Lamartine, exaltaron a los labradores de la aldea. El secreto se guardó fielmente. El señor Fernig, cuando volvía a su casa por la mañana y contaba sus aventuras, no sospechaba que sus propias hijas habían combatido en primera fila con sus tiradores y habían preservado a veces su propia vida. Pero un día, el general Bernouville, que encabezaba el campamento de Saint-Armand, al conocer el heroísmo de los voluntarios del señor Fernig, fue a visitarlo. Muy bien, al amanecer, cerca de Mortagne, se encontró con la famosa columna de voluntarios. La tropa volvió al pueblo después de una noche de lucha y de fatigas. Bernouville los detuvo, dio gracias al señor de Fernig en nombre de Francia y para agradecer el valor de los campesinos quiso pasarles revista con todos los honores de la guerra. Bueno, los voluntarios se alinearon ahí, qué sé yo, maravillados, ¿no?, por ser tratados como miembros del ejército. Bernouville notó que entre los más jóvenes voluntarios había dos que se escondían detrás de las filas y pasaban de un grupo a otro para evitar que él les hablara. Entonces, encantado por la humildad de aquellos dos soldados, Bernouville pidió al señor de Fernig que llamara a aquellos dos muchachos. Las chicas aparecieron con las caras tapadas de barro y los labios ennegrecidos por los cartuchos que habían abierto con los dientes, ¿no? El señor de Fernig se extrañó al no reconocer a esos soldados. ¿Quiénes son?, preguntó. Esas palabras provocaron un cuchicheo acompañado por risas entre las filas, ¿no? Entonces Teófila y Felicidad cayeron de rodillas, lloraron, se denunciaron y, rodeando con sus brazos las piernas de su padre, le suplicaron que las perdonase. Fernig también lloró y Bernouville contó esa escena a la convención y la convención citó a las dos chicas y les mandó caballos y armas en nombre de la patria. Pero acá no termina el asunto. Poco después Felicidad y Teófila entraron definitivamente en las milicias y lograron algunos triunfos. Se fijó en ellas el general Dumouriez, que era un señor, el Dumouriez, que apreciaba a las chicas porque eran valientes, pero además sentía atracción por ellas, le gustaban las niñas. Entonces las mandó a llamar y ante las tropas reunidas declaró que las adoptaba como hijas. Según el cronista Joannard, el general se distrajo con las señoritas, digamos, se distrajo del modo que ustedes están pensando. Parece que después de la adopción
las muchachas perdieron la más hermosa de las batallas. Y a partir de entonces, Teófila y Felicidad siguieron al Dumouriez en todos sus combates, de día y de noche. El amor por aquel general las hacía más belicosas todavía. Mostraban un valor poco corriente. Una batalla famosa fue la de Valmy. Sus consecuencias fueron inmensas. Gracias a una audacia impresionante, las hermanitas se arriesgaron de tal forma que pudo ofrecerse resistencia al primer ejército de Europa. En septiembre de 1792, el ejército prusiano se batió en retirada, destrozado por una marcha penosa, bajo el suelo empapado por las lluvias, diezmado por la disentería epidémica, pero siempre hostigado también por los campesinos de la región. El Dumouriez, junto con las chicas, siguió lentamente al ejército prusiano hasta la frontera sin querer aprovecharse de sus dificultades para aplastarlo. Aquella victoria fue la más importante contra las tropas extranjeras. Por la noche, después del triunfo, el general Dumouriez agradeció a las muchachas de la manera más galante. Pero las complicaciones eróticas del militar terminaron aquella misma noche de manera grotesca. Parece que la tienda de campaña, bajo la cual estaban disfrutando, se cayó a causa de los juegos amorosos. Poco después, Teófila y Felicidad terminaron sus andanzas militares cuando el general Dumouriez fue acusado de pactar con unos enemigos extranjeros y debió exiliarse. Ellas, silenciosas, volvieron a Mortagne, su pueblo, y vivieron allí sin que sepamos cómo. Estas son las dos chicas que se hicieron amantes del general Dumouriez y que eran además muy valientes en la guerra. ¿Te gustó esto, Rolón? Sí, mucho. ¿A quién se lo quiere dedicar? Bueno, ya que de mujeres trata esta historia, déjeme dedicárselo a 3 mujeres, 2 de ellas Juanas, pero también luchadoras por sus ideales. Estoy pensando en Juana de Arco y estoy pensando en Juana Zurduy. Claro. Y si me permite usted, a la señora Mercedes Sosa, que fue quien interpretó el personaje de Juana Zurduy en El Santo de la Espada. Es verdad, es verdad. Bueno, hemos elegido para ilustrar esta historia protagonizada por 2 mujeres, una canción que también alude y es protagonizada por 2 mujeres, que se llama Yeguas de la Decepción, que son 2 personajes femeninos de un radiocine, y es una breve canción de 2 mujeres que están enamoradas de uno o más hombres. Los 2 papeles femeninos son representados por Ruth Ataguile y María Marta Pizzi. Así que escuchamos ya mismo Yeguas de la Decepción. Adelante.